La familia Soldic son los asesinos más mortales del mundo de Hunter x Hunter. Dentro de ella hay muchos misterios que en la actualidad no se han descubierto aún, desde cómo se inició y cuál será su futuro de aquí en adelante. Pues como sabrán, Killua tiene que ser el nuevo líder de la generación de asesinos. Obviamente a Killua esto no le interesa, pues él de momento se encuentra con Alluka buscando su libertad. Eso sí, su paradero actual es un misterio. Me imagino que a futuro volverá a aparecer, en fin, ese es otro tema aparte. De momento conozcamos a los miembros actuales de la familia, desde el menor al mayor. Kaluto Soldic. En lo personal, cuando lo vi, juraría que era mujer, por sus rasgos femeninos, pero no. En la familia Soldic no existen mujeres, a excepción de la madre llamada Kikyo. Kaluto siempre lleva un kimono como atuendo. Algo curioso sobre ese kimono, existen costumbres allá en Japón, donde se dice que los niños se vestían de niñas por superstición, ya que era más fácil que un niño muriera, pues esto ayudaba a alejar a los malos espíritus. Pues esto siempre lo llevaban, pues el traje ayudaba a que confundieran a los espíritus. Se cuenta por ahí que la familia de Bruce Lee tenía una maldición, y para evitar de alguna manera estos los vestían a los niños como niñas, para que los espíritus no se los llevaran. Algo muy curioso, ¿no lo creen? Las pocas veces que se ve a Kaluto es cuando Gon y sus amigos fueron a buscar a Killua, después de la prueba del cazador. Bueno, eso fue algo breve nada más. Luego apareció brevemente en la saga de York-New, ayudando a Hisoka en su fuga. También tuvo una breve aparición ayudando a su familia para acabar a los líderes de la mafia. Su siguiente aparición fue en la Isla de la Ambición, buscando al exorcista del Nen, pues al parecer es muy bueno encontrando personas. Es parte de su habilidad. Después pudimos ver sus habilidades en la saga de las hormigas quimeras, en la cual hizo añico a su enemigo. Luego de esa pelea, algo curioso que menciona es que tiene que rescatar a su hermano. Eso no me cuadró en ese momento. ¿Hermano? ¿Pero cuál pez? Se rumorea por ahí y se dice que Feitan es el hermano perdido de los Soldic. Bueno, eso solamente es un rumor nada más. Y si me equivoco, háganmelo saber en la caja de comentarios. Luego tenemos a Alluka Soldic, conocido también como Ai o Eso. Básicamente su poder más terrorífico es conceder deseos. Como ya sabrán, estos tienen un precio demasiado alto. Ya vimos un ejemplo que se nos dice en el anime: dame tu cerebro, dame tu columna vertebral, dame tu riñón, dale un like al video. Como sabrán, Alluka viene del continente oscuro. Ahora, ¿cómo es que llegó al mundo Hunter? Eso no se sabe. El padre de Killua en cierta ocasión dijo: esa cosa llegó de la nada. En fin, es todo un misterio. Luego tenemos al favorito de todos, Killua Soldic. Sus habilidades ya las conocemos. Tiene un control total sobre la electricidad. En sí, él es todo un transmutador. Dentro de sus poderes están Izutsushi, la palma relámpago, Narukami, el relámpago, Kanmuru, velocidad de Dios. Esta se divide en dos partes: velocidad relámpago y torbellino. Bueno, estos los pudimos ver en la pelea que tuvo con Yuppie. En sí, Killua es el favorito de la familia, en especial por parte del abuelo y su padre. Como sabrán, él es el sucesor de la familia Soldic, para ser el nuevo líder de la familia. Y como ya dije antes, actualmente desconocemos su paradero, pues se encuentra con Alluka, y lo más seguro es que se encuentre con Gon a futuro. Tal vez le ayude a recuperar nuevamente su poder Nen. Bueno, es solamente una especulación mía nada más, y creo que de muchos también. Referente a Milluki Soldic, no se conoce mucho de él, pues como verán, no posee un físico como por decir es un buen asesino, ¿no? Algo así. Pero esto no le impide ser un genio en la informática, pues al parecer esa es su función en la familia. Y al parecer le gusta coleccionar muñecas inflables. Bueno, no lo sé, pero las muñecas están ahí. Seguramente ya las han visto. ¿Qué uso les dará? Ese es otro misterio. El primer hijo de Silva y de Kikyo, y hermano mayor de todos. Actualmente es miembro del Fanei Fyodan, por solicitud de Hisoka, pues este lo contrató para poder asesinarlo.
Por lo general, él tiene una mirada fría, no parece expresar muchas emociones. Según él, quiere mucho a sus hermanos y vela por su familia, pero lo hace de una manera algo retorcida. Dentro de sus habilidades que conocemos están las marionetas zombie, pues cuando este lanza sus agujas al cuerpo de sus enemigos, toma total control de ellos. Anteriormente usó algo similar con Killua, pues este le había colocado una en su cabeza para poder manipularlo, pues según él, esto lo cuidaba del peligro. En estos momentos se encuentra en el barco ballena junto con su hermano Kaluto, buscando a Hisoka. Algo me dice que Illumi junto con su hermano son los primeros que se van a encontrar con Hisoka, pues como recordarán, la habilidad de Kaluto le permite encontrar personas, pues esta habilidad ayudó a encontrar al exorcista del Nen. En el caso de Silva Soldic, de momento él es el líder actual de la familia. Uno de los misterios de su pasado es que él tuvo la oportunidad de pelear con un miembro del Renei Fyodan, y al parecer él acabó con él. Por ello Kuroro le tiene mucho rencor. Hace un par de meses me encontré con un fan art por ahí, justo sobre la misión de Silva Soldic hacia la ciudad Meteoro en busca de ese miembro. Bueno, eso lo dejaría para otro video, sería muy interesante narrarlo. Uno de mis Soldics favoritos. En lo general sus habilidades me vacilan un montón. Por lo que se puede ver, tiene mucho apego a los dragones. Él es una persona seria y calmada, y lo único que le importa es cumplir con su misión, y fuera de eso no le importa nada más. Dentro de sus habilidades están Dragon Dive, Dragon Heart y Dragon Lance. Curiosidad del canal: cuando yo creé este canal de YouTube, dentro de los nombres que él iba a llevar era una de estas tres habilidades, pero al final elegí otro, que algún día les diré, y justo tiene que ver con uno de los gustos de Togashi, en los cuales también comparto. Jeje. En fin, como pudimos ver en el arco de Yorknew, tiene un gran control del En. Él junto con Silva tuvo la oportunidad de pelear contra Kuroro. Al parecer tiene cierto tipo de amistad con Netero. Bueno, en sí Netero lo contrató para atacar al castillo de Meruem. Aún así, él nos cuenta que cuando él era bebé, Netero ya era un anciano. ¿A su máquina esa memoria? Y también nos menciona que Netero fue el único en sobrevivir a una pelea con su abuelo. Sig Soldic, el miembro con más misterios en la familia. No se sabe si está vivo o está muerto. Muchos rumorean que sigue vivo, allá en el continente oscuro. Otros dicen que tuvo una pelea a muerte con Maja Soldic por ser rebelde y no seguir con el negocio familiar. De lo poco que sabemos de él es que es el amigo del expresidente Netero y amiga de la cazadora Lain. Junto con ellos fueron al continente oscuro. ¿Con qué motivos? Eso lo desconocemos. Tal vez su espíritu aventurero lo llevó allá junto con sus amigos, pues como recordarán, a Netero solo le importaba encontrar rivales poderosos. Ese era su objetivo para viajar al continente oscuro: encontrar rivales poderosos. Pues lo único que encontró fue enfrentarse a la misma madre naturaleza, y eso no es lo que él buscaba. En el caso de su amiga Lain, como era una cazadora gourmet, lo más lógico es pensar que fue a descubrir nuevas especies o alimentos que podrían para así ampliar sus conocimientos. Ahora, en el caso de Sig Soldic, la verdad no se me ocurre nada. ¿Qué objetivo tendría para ir allá? Tal vez solamente acompañar a sus amigos. No se me ocurre nada más. Se rumorea que él fue el causante de traer a la calamidad Ai al mundo Hunter. Solamente es eso, un rumor nada más. Luego tenemos al intocable Maja Soldic. Tuvo muy pocas apariciones, entre ellas con la familia Soldic, cuando fue contratada para eliminar a las cabecillas de la mafia. Como ya dije antes, este se enfrentó en cierta ocasión a Isaac Netero. Se dice que es el miembro de la familia Soldic más poderoso, pues nadie puede llevarle la contra. Bueno, según este cuadro de acá. Desconocemos sus habilidades, pero muchos dicen que es un potenciador. Ojalá más adelante tenga más participación en el manga, pues como han podido ver, no hay mucha información sobre él. En fin, como han podido ver, los más misteriosos son Maja y Sig Soldic. Cierto, seguro recordarán cuando salió la versión de 2011, salió una imagen
donde salía toda la familia Soldic, en la cual se presenta en forma de silueta. Y lo curioso acá es que hay un personaje que nunca es mencionado. ¿Quién será? Hasta la fecha no se sabe. ¿Quién es este orejón de acá? No sé si será mujer o será hombre. ¿Qué opinas tú? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Como han podido ver, hay muchos secretos y enigmas que guarda esta familia. Ojalá que a futuro podamos resolver todos estos enigmas. Togashi, por favor, acábate el manga. Recuerda dejar tu valioso like y suscribirte para más contenido. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.